Dice la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3, en el verso 3. ¿Pueden dos, cuántos son? Dos, caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Dice el profeta Amós. ¿Sí? Donde hay desacuerdo, hay confusión, hay división en toda relación. ¿Sí? Cuando no caminamos en acuerdo. Por no haber un acuerdo hay guerras. Por no haber un acuerdo, Absalón partió el gobierno de su padre. Por no haber un acuerdo, Adán y Eva perdieron su Edén. Hay mucha gente que hoy puede estar viviendo junta, trabajando juntos, sirviendo juntos, pero no estar en acuerdo. Entonces, tenemos que entender de que para provocar milagros y para hacer fuerza y para conquistar visiones, para alcanzar propósitos, hay que estar en acuerdo. Hay que caminar en acuerdo. Amén. Entonces, en la sociedad tenemos diferentes pensamientos, porque somos seres diferentes. Y muchos hoy, lamentablemente, aún dentro de la propia iglesia, no estamos sabiendo manejar diferencias. No hay empatía. Y repito, donde no hay unidad, no hay fuerza para conquistar una visión. Sin darnos cuenta, el enemigo está carcomiendo relaciones, matrimonios, porque en el matrimonio no hablan un mismo lenguaje. Porque los hijos reciben dos correcciones. Los hijos reciben dos direcciones. Los hijos reciben involuntariamente o voluntariamente muchas veces división. Entonces, por eso el profeta dice, ¿verdad? Pueden dos caminar, dice, sin estar de acuerdo a dónde van. Entonces, es complicado caminar. Miren lo que Jesús enseña en Mateo 18, 19, acerca de lo que produce nuestra unidad, lo que va a producir si estamos de acuerdo. Dice la palabra: también les digo lo siguiente, si dos, ¿cuántos son? Dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan. ¿A qué? A cualquier cosa que pidan. Mi Padre que está en el cielo la hará. Él va a hacer el milagro. Él va a responder. Él abre puertas. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el trabajo en la tierra de nosotros como seres humanos? Que estemos de acuerdo. Pastor, ¿es tarea fácil? No es tarea fácil. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con personas muchas veces complicadas? ¿Sí? Miren, yo he escuchado este dicho en mi caminar como consejero. Muchos dicen, vamos a hacer algo, entiendo lo que tú me comentas, pero no estoy de acuerdo. Y eso está pasando en iglesias, en empresas, en sociedades. Entonces, hay un 50-50. Y eso debilita toda unidad. Por más que se pueda ver por fuera que aparentemente hay unidad, no hay unidad. Dicen que, hablando de fútbol, el año pasado Alianza tuvo una buena campaña internacional, entre comillas. Pero dicen, según lo que pasó hoy, el año pasado el camerín estaba partido. En el campo de fútbol estaban unidos, tenían la misma camiseta, iban supuestamente por el mismo objetivo, pero en el interno, en la convivencia, estaban partidos. Así el día de hoy hay relaciones ministeriales, doctrinales. Hay gente que de repente viene a la iglesia, herencia de vida, pero no está de acuerdo como el pastor se viste.
hay una diferencia. Vienes a la iglesia Herencia de Vida, pero miras como tu pastora se pone por ahí sus aretitos. No, ese aretito es de Machu Picchu, ese aretito adora al dios Sol, a la dios Luna. No sé, vienes a la iglesia Herencia de Vida y no estás de acuerdo con las primicias, no estás de acuerdo con lo que de repente en la alabanza se canta. Entonces, en todo lugar hay diferencias, en toda relación, en todo círculo. Entonces, pero pastor, ¿cuál es el trabajo? Que cada día vayamos cerrando brechas que nos dividen, que nos separan, que van debilitando relaciones. Donde hay división, el Espíritu de Dios no se mueve. Donde hay división, familias no alcanzan objetivos, porque en lo interno están divididos. No es lo que muestras en público, es lo que tú eres en interno. Amén. No es lo que la gente está mirando en una reunión familiar, es lo que tú haces día a día con tu cónyuge. Cuando hay división no puedes adorar con libertad. Cuando hay división en tu corazón no eres genuino, no eres verdadero. Y muchas veces detrás de eso se encuentra una hipocresía. O sea, eres lo que no eres. ¿Me dejo entender? El Señor nos deja un gran trabajo, ¿verdad? Que tenemos que ser uno, tenemos que caminar en armonía, hablar un mismo lenguaje, estar en acuerdo e iremos rumbo a la bendición de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ser más fuertes, más consistentes. Amén, tu oración va a ser más poderosa, la economía va a ser mejor administrada. Amén, tu oración va a tener mucho poder delante de Dios. Tus hijos van a recibir una mejor crianza cuando escuchan una sola voz, 2 en 1, no 1 partidos en 2. ¿Me dejo entender? Pastor, ¿cuál es el problema para que la gente no se unifique? ¿Sabes dónde es el problema del desacuerdo? Está en el corazón de la gente. La mayoría de personas no se ponen de acuerdo porque están ofendidos, porque muchos tienen una cierta malicia, una cierta intriga, ¿será o no será? Muchos caminamos por suposición y no por verdad. La suposición aleja de un acuerdo con una persona. Yo veo en verdad a mucha gente cristiana criticando a iglesias, criticando a pastores, cuando nunca se sentaron a conversar con ese pastor ni tomar un café. Hay gente que está separado de un familiar y dividido de ese familiar porque hay una intriga, hay un desacuerdo, hay una duda, hay algo que nunca hablaste con esa persona y por lo tanto te estás separando. Hay ofensas que están en lo profundo y profundo y profundo. Y eso te lleva a estar en desacuerdo. O sea, son cosas que nunca se ha conversado, que nunca se ha puesto en la mesa para llegar a un acuerdo. Y yo entendí esto: nunca habrá acuerdo en la vida si no conversamos, si no hablamos. Porque si caminamos por rencor, porque caminamos por una mentira, escuchen esto, hay mentiras que son verdades el día de hoy. Y no son verdades, son mentiras que a lo largo del tiempo creemos que es así cuando no es así. La verdad absoluta lo tiene la palabra de Dios. Iglesia, qué feo es comer en una mesa cuando no estamos en acuerdo. Qué feo es dormir con un cónyuge cuando no estás de acuerdo con él. No lo quieres ver ni en la sopa, ¿verdad? No lo quieres ver en tu casa porque no estás en acuerdo. Y muchos, en su mayoría, tenemos verdades y nos anclamos a eso. Yo muchas veces actué, ¿verdad?, en una impotencia, en una amargura, en algo humano que todos tenemos. Pero la pastora no estaba de acuerdo. Y créame, no me gustaba la forma de pensar de la pastora. Y hay formas de pensar también mías, seguro que no le agradan a ella. Pero dentro de eso nos sentamos para conversar, para llegar a un acuerdo. Y lo que al final gana en ese acuerdo no es mi verdad y no es su verdad. Lo que gana es la palabra de Dios. El principio de la palabra de Dios. Gana el Espíritu Santo, gana la bondad de Dios.
Porque mi furia quiere dividir, mi furia quiere matar a alguien, mi furia quiere eliminar a alguien, mi furia me quiere llevar al divorcio, a la separación, quiere actuar en venganza. Cuando no eres o no caminas en acuerdo, eres vengativo. Tu carnalidad o la humanidad o el viejo hombre se aviva. Y todos traemos eso. Y día a día vas a pelear hasta que te vayas con Dios, con el viejo hombre. Porque el viejo hombre es terco. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí son un poquito tercos todavía, verdad? Tenemos una terquedad única. Y no queremos muchas veces ceder. Punto número 2. Si no tienes un corazón humilde, nunca llegarás a un acuerdo con nadie. Porque no eres humilde, no eres enseñable. No das tu brazo a torcer. La mujer te dice, pero mi amor, si consagramos al Señor nuestras finanzas, vamos a prosperar. Dice la palabra de Dios. No, pero yo quiero mi camiseta de este año, de mi equipo favorito. No, pero Dios es primero. Si le ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. No, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Entonces, si tú y yo nos entercamos en una humanidad, en una ansiedad, en una terquedad santa o diabólica, como a veces uno actúa, nunca llegaremos a acuerdo. Y vamos a partir una visión. Entonces, por eso mucha gente en el año no alcanza objetivos, no alcanza una economía, no salen de la deuda. La mujer dice, mi amor, no vamos a comer más hamburguesas todos los fines de semana, vamos a ahorrar para pagar esa deuda. Pero el marido dice, no, yo quiero la hamburguesa con triple carne, triple queso, ¿verdad? Doble no sé qué, y no hay ahorro en la casa. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para ahorrar. Tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a una meta. Debes de ponerte de acuerdo para caminar en la vida con alguien. Escúchame esto. Si tú quieres caminar en la vida como llanero solitario, va a haber complicaciones. Porque donde tú vayas hay relaciones. Vas al trabajo, debes de ponerte de acuerdo con tu jefe. No, me gusta cómo ese jefe me trata. Es el jefe de hoy. Su carácter seguro es un poquito complicado, pero debes de ponerte de acuerdo con él para que vayas rumbo a conquistar una visión y un propósito. Amén. Debes de ponerte de acuerdo con tus padres. Dice la Biblia que Sansón nunca se puso de acuerdo con sus padres. Le decían, Sansón, no. Sansón, no ames a Dalila, no sigas a Dalila, no chatees con Dalila. El desacuerdo de hoy de tus autoridades no es para destruirte, es para protegerte. Porque es un yugo desigual y tú lo sabes. La Dalila no te quiere amar, te quiere matar. Amén. Si tu economía no está caminando bien, revisa si en tu corazón hay terquedad, si en tu corazón no hay humildad. Porque si tú no eres enseñable, repito, nunca vas a ser o te vas a poner de acuerdo con alguien. Es complicado. Yo estuve en consejería con la pastora y tratamos de hablar a la persona que está al frente, hermano, haga esto, haga lo otro, vamos aquí, vamos allá, pero pastor, pero que no sé qué, no funciona, sí funciona, me dijeron, no me dijeron, y es complicado dirigir a alguien, porque se ha entercado. Es más, antes que te cases como joven, repara tu corazón, porque cuando te vayas con una terquedad y en desacuerdo a un matrimonio, va a haber una batalla campal. Porque tú te vas al matrimonio a aprender a ponerte de acuerdo. Nos casamos en tal fecha, ahorramos hasta tal mes, viajamos tal mes. En este mes te compras ropa tú, el otro mes me compro ropa yo. No, es que yo quiero comprar de Temu ya. Espera tu Temu ya, ¿verdad? El Temu tiene su tiempo. Espérate, sé paciente. Pero si no caminamos en acuerdo, no funciona. Y lamentablemente la gente es afectada, nuestros hijos son afectados. En una casa donde no hay acuerdo, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo, no come rico, nada funciona. En estos días yo hacía algunos trámites
y con la pastora estábamos ahí coordinando aquí y allá para que ella cocine los ingredientes aquí y allá. Ya échale un poco de sal, échale un poco de comino, esto es perejil, esto es culantro, no lo confundas, ¿verdad? Y estábamos ahí a distancia por el chat. Hizo su almuerzo, hizo su tallarín saltado en esta semana la pastora, ¿verdad? ¿Y qué hago con el pollo? Ponle a saltar para que sea un buen tallarín saltado, ¿verdad? Le decía yo, y coordinábamos, y yo miraba con la pastora que con el chat estábamos ahí, aquí, allá, y por ahí nos salió algo mal, porque en algo no estábamos de acuerdo. Se dan cuenta que muchos estamos de acuerdo un 80%, pero un 20% por ahí en la cual no estamos de acuerdo, daña las cosas. El tallarín salió masacutudo, no sé, o su forma se elevó o dimensionó. Y así tuvimos que comer. Y comimos el tallarín. Era lo que había, no había más. Pero se dan cuenta que en pequeños detalles donde no estábamos de acuerdo, afectó el resultado. Así hay el día de hoy, economías alteradas, sentimientos destrozados, gente herida, gente dolida, con ofensa, porque el desacuerdo te dañó, el desacuerdo te rompió algo, el desacuerdo fue una piedra para ti, el desacuerdo te irrita, te llena de ansiedad, de impotencia, de cólera, y no me digas que no porque hemos visto en la cámara. Aquí estás contento, feliz, todo está bien, pero cuando tu jefe te manda a hacer lo que tú no quieres ni comprendes, no te agrada. Pones cara de ceviche, ácido, ¿verdad? Cuando algo no te agrada, te incomodas, porque no estás de acuerdo. Hay gente que vino a la iglesia y me dijo, pastor, yo quería sentarme en la derecha y la hermana me puso en el medio. Y yo siento calor ahí, quiero estar en la ventana. Y porque no le pusieron al lado que ella quería, en la silla que ella quería, se va de la iglesia. ¿Saben por qué se va la gente de la iglesia? Por una ofensa. Porque no está de acuerdo con la doctrina, con el pastor, con la vestimenta, con el arete, etc. Un día cuando vayamos al cielo no habrá doctrina, no habrá desacuerdo, no habrá iglesia, no habrá denominación, no habrá ropa, no habrá alguna. Todos ingresaremos aquellos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Cuando yo estaba en la iglesia, venían unas monjitas los domingos, venían con su boina, ¿verdad?, de catequés, con su ropa larga, entraban bien lindas, bien bonitas. Yo decía, si yo fuera mujer también sería monja, ¿verdad?, porque me gustaba su ropa bien planchada, aquí, allá. Y yo les daba la bienvenida, a veces venían 2, a veces venían 3. Yo le decía, no le decía monjita, le decía madrecita. ¿Por qué vienen a la iglesia? Me decía, porque me gusta la prédica del pastor. Es más entendible del cura que el cura, ¿verdad? Porque entendían la prédica del pastor. Y venían a la iglesia y yo decía, Señor, ¿cómo ellos vienen a la iglesia cristiana con su ropa, con su forma, con su credo, con su religión o lo que sea? Pero yo estoy convencido que un día ellos irán a la presencia de Dios. Porque no es por catolicismo, no es por ser cristianismo, no sé qué doctrina sea. Un día iremos al cielo por Cristo Jesús. Entonces tenemos que cerrar esas diferencias. Trabajar en eso, hacer un solo equipo. Si vienes a esta visión, Dios te trae para que hagas equipo a esta visión. No para que lo partas, para que lo destruyas, para que lo chanques, para que lo critiques. Y si criticas, que tu crítica sea constructiva. ¿Cómo ayudas a mejorar esta visión? ¿Cuál es tu sugerencia? Y eso es importante, toma nota de esto. Nunca nos pondremos de acuerdo cuando un comentario o una palabra es destructiva. Tú te quieres poner de acuerdo con alguien, busca construir algo, porque eso es de Dios. La construcción, la edificación nos trae paz. Nunca vayas a conversar con alguien buscando un acuerdo con el afán de pelear, porque uno se pone de acuerdo, te sientas en una mesa no para pelear, es para conversar y ponernos de acuerdo. Pastor, y no se quiere poner de acuerdo, se ha entercado, ora por esa persona para que Dios toque su corazón. Amén. ¿Está aquí o no? ¿Les está ayudando? Entonces, el poder del acuerdo. La palabra acuerdo significa pacto, una decisión en común.
Y la palabra acuerdo etimológicamente significa acordare y deriva de dos palabras. Deriva del término ad, que significa hacia, y cor, corazón. En conclusión, significa unir corazones. ¿Qué significa unir corazones? No es un acuerdo verbal, es unir tu corazón al mío. Cuando conversas con alguien es unir una visión a dos corazones, es unificar algo, y eso se nota. Ustedes vieron que empresas se parten, iglesias se parten, reinos se parten, matrimonios se parten, porque están viviendo juntos, pero no caminan en acuerdo. De repente la unidad es externa, pero no interno. No hay unidad de corazón, y ahí hay problemas. Miren lo que la palabra de Dios dice en Josué 1:16. Mira, me gusta muchísimo este pueblo, cómo le responde a Josué para ir y conquistar la tierra prometida. Miren, el pueblo de Israel con Moisés nunca se pusieron de acuerdo. Pero este pueblo nuevo, generación nueva, con Josué, sí se pusieron de acuerdo. Mira lo que dice. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. ¿Cómo estuvieron? Completamente de acuerdo. Diga conmigo, completamente de acuerdo. ¿Se dan cuenta? No un 80%, no un 99.9%, completamente de acuerdo. Mira lo que dice. Y se comprometieron. Donde no hay acuerdo, no hay compromiso. Lo digo nuevamente, donde no hay acuerdo, no hay compromiso. Comprométete con la visión familiar en este año. Comprométete con la visión de Dios en este año y vas a ver la gloria de Dios. Jovencito, comprométete con tus padres. Comprométete con la voz de tu pastor y vas a ver la gloria de Dios. Vas a conquistar tierra prometida. ¿Alguien dice amén? Amén. Miren lo que dice. Y se comprometieron a obedecer a Josué como comandante en jefe. Donde hay compromiso, hay obediencia. La obediencia es natural donde hay compromiso. No tienes que a la persona obligarla, convencerla. Dice lo siguiente, en Lucas 11:17. Miren, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, atentos a la voz de Jesús: todo reino dividido por una guerra civil está condenado ¿a qué? Al fracaso. ¿Se dan cuenta? Ahora, dice, ¿verdad? Un reino dividido va rumbo al fracaso. Punto, dice Jesús. Una familia, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Dividida. ¿Por qué? Por peleas. Se desintegra, se separa, se divide. Hay familias el día de hoy divididas, unidas por un apellido, pero divididos por argumentos. No piensan de la misma forma. Y el plan del diablo es robar, matar y destruir. Te pregunto el día de hoy, ¿en tu casa hay unidad o hay división? ¿En tu corazón hay unidad o hay división? En la crianza de tus hijos, ¿hay división o hay unidad? En tu mayordomía, ¿hay división o hay una sola voz? Para venir a la iglesia, ¿cómo están en el barco? ¿Divididos o unidos? Me gusta muchísimo la película El planeta de los simios. Ellos tienen una frase. ¿Vieron o no ustedes la película El planeta de los simios? Ellos dicen, simios unidos jamás serán vencidos. No voy a decir que repitas porque no eres un simio, ¿verdad? No eres un sapiens.
Pero el tema es que ellos hablan correctamente bajo una convicción de lo que han entendido, de que si están unidos, jamás serán vencidos. Iglesia, la muerte de Judas no es simplemente un suicidio, es porque él siempre estuvo en desacuerdo con lo que Jesús enseñaba. El mayor problema para Moisés en su liderazgo, ¿sabes quién le dio? Le dio a Aarón. Caminaba Aarón con Moisés, pero no estaba de acuerdo en todo con Moisés. Mical se casó con David, pero Mical no siempre estuvo de acuerdo en todo con David. Y no se puede caminar con un cónyuge en desacuerdo. Tarde o temprano te va a partir. Tarde o temprano esa enfermedad que está ahí carcomiendo la manzana va a salir a la luz. Y saca un filtro. Cuando haya discusiones en el matrimonio, cuando haya problemas, eso siempre sale a flote. En cualquier lugar. Donde hay desacuerdo, hay un chamuco dentro de ahí, de esa relación. Escondido. Que tarde o temprano puede partir cualquier relación. Créeme, si tú tienes algo contra mí, si crees que yo estoy en narcotráfico, si tú crees, no sé, si Herencia de Vida está por un mal camino, o quieres conocer en qué creemos, cuál es la doctrina, cuál es el credo, te invito para tomar un café conmigo y conversar. Pastor, para usted, ¿qué es la santidad? Pastor, ¿usted qué opina del dinero? ¿Qué opina usted de las iglesias? Pastor, ¿qué opina de los reverendos? No sé. Siéntate y conversamos. Porque si tú no te pones de acuerdo con alguien en la vida, nunca vas a caminar en un propósito. Caminarás confundido, frustrado, amargado, y cualquier resentimiento te saca de la iglesia o te parte tu familia. Di conmigo, me pondré de acuerdo. Número 5. Escucha voces autorizadas. La gente arruina un proceso, una temporada, porque en su vida abundan las voces que no vienen de Dios. Voces no autorizadas. En el mundo abundan los consejos y consejeros, pero no siempre son voces autorizadas. Hay gente el día de hoy guiándose en su vida cristiana por la voz de un pastor que está en YouTube, cuando ese pastor no te conoce. Nunca te ha visto, no ha visto tu pataleta, no conoce tu familia, no conoce tu proceso. El pastor conoce a sus ovejas. Entonces, pero ¿qué problema hay cuando no aprendemos a escuchar o a discernir cuándo una voz es de Dios? Cuando no sabes que si algo o cuál es la voz de Dios, caminas confundido y frustrado. Mira lo que la palabra del Señor dice en Deuteronomio 28, del 1 al 3. Moisés declara lo siguiente. Miren, si realmente escuchas al Señor tu Dios, escuchen lo que dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Dice el 3, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Y de ahí enumera múltiples bendiciones. Pero subrayen en su Biblia dónde está la clave. Mira lo que dice. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Jesús decía, tienen oídos, pero no oyen. Escuchar es prestarle atención a alguien. Es escuchar su voz, la voz de Dios. Amén. Entonces, cuando escuchas la voz de Dios,
vas a ir direccionado. Tu vida tendrá mayor claridad. Amén. Donde no está la voz de Dios, hay puntos ciegos. Porque no te guía Dios, te guía otra cosa. Miren, en la vida, en tu caminar como ser humano, va a haber 4 voces que tú tienes que aprender a escuchar. Amén. ¿Cuántas voces? 4 voces. Número 1, hay una voz interior. ¿Cuántos aquí tienen una voz interior? Esa voz interior te dice, mátalo. Esa voz interior te dice, pégale, golpéalo, sal de la iglesia, suicídate, no vales para nada. No sé, hay una voz interior que todos tenemos como personas. Hay otra voz que es la voz exterior, la voz de lo que abunda en la vida. Voces de redes sociales, voces de la gente, consejeros, gente exterior buscando invadir tu vida con voces. La tercera voz es la voz del diablo. El diablo también habla a nuestra mente, a nuestro corazón, te bombardea. Repito, él habla a la mente, al corazón de las personas. Son voces que si viene a tu mente y corazón tienes que reprenderlo y sacarlo, porque es una voz que vendrá a confundirte. Y la cuarta voz es la voz de Dios. Esa voz trae paz, esa voz direcciona, esa voz no confunde. Es la voz que puede direccionar tu vida hasta una eternidad. Esa voz cambia para siempre. Pero el problema está hoy que mucha gente se deja llevar por voces internas, hasta voces del diablo y voces externas. Donde hay menos voz de Dios, habrá mayor confusión, habrá mayor ansiedad, habrá mayor desobediencia, habrá mayor sequedad, habrá menos sabiduría, porque no sabrás qué hacer, cómo reaccionar. Y la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Ora. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Cuando tú no lees palabra, Dios no te va a hablar. Si tú no oras, no buscas a Dios, no te va a hablar. Es importante que vayas en pos de. Y lo otro, para que Dios te hable, haz silencio. El día de hoy el Señor está hablando poco en la tierra, porque vivimos en una generación de mucha distracción. Hay menos Biblia, hay menos oración, y Dios no habla donde no hay concentración o búsqueda o ganas de escuchar la voz de Dios. Amén. Dios puede hablar a tu corazón. Dios te puede hablar el día de hoy a través de mi boca si tienes el deseo de escucharlo. Lo que se está secando en este tiempo es la voz profética de Dios en la tierra. Dice la Biblia que Job le dijo al Señor, de oídas, o sea, externamente, te había escuchado, te había conocido, o seguía a un Dios que me habían contado. Pero él dijo, ahora te puedo ver, ahora eres claro para mí, ahora eres real para mí. Lo que tú tienes que buscar en tu vida como persona es escuchar la voz de Dios, para que te direccione la voz de Dios. Amén. La Biblia dice que Elías, por la voz de Jezabel, terminó en la cueva con ganas de morir. Miren, una voz te puede anclar, una voz te puede herir, una voz puede dañar tu autoestima, una voz puede ser una piedra tan poderosa que te destruye. Una voz te puede empujar hacia atrás. Una voz te puede animar, una voz te puede dar fe, una voz te puede sanar el alma para siempre. Como una voz también te puede arrinconar y llevar a tu peor nivel. Dile a tu hermano, no converses con una voz que no es autorizada. Una mala voz te puede sacar de la iglesia. ¿Saben por qué Eva perdió su Edén? Por conversar con la serpiente. Dile a tu hermano, ¿qué voz estás escuchando? Esa voz te puede estar confundiendo.
Esa voz te puede llenar de filosofía. Esa voz te puede confundir. Esa voz te puede enamorar y sacar de la iglesia. Todo comienza por una voz. Esa voz te puede llevar a una sequedad. Una voz sacó a alguien de la eternidad, de la gloria de Dios. Amén. Una voz. Por eso Jesús, cuando peleó con el diablo en el desierto, le dijo: escrito está. Lo que va a matar mucho a la voz del diablo es el conocer palabra de Dios, el conocer la voz de Dios. Quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, dice, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. ¿Cómo estaba Elí? Casi ciego, pero ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Llamó usted? Yo no te llamó, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Cómo estaba Samuel? No conocía al Señor. En otra versión dice: no conocía la voz de Dios. Estaba en la casa de Dios, pero no sabía escuchar la voz de Dios. Enseñanza: hay gente que va a la iglesia, pero no sabe lo que es la voz de Dios. Pero desde ya te felicito. Estás en el lugar donde Dios te va a hablar un día. Amén. Samuel no conocía, pero ya estaba listo en el lugar adecuado para escuchar la voz de Dios. Otra enseñanza: no en todo lugar ni en todo círculo aprendes a escuchar la voz de Dios. Samuel estaba en la cama, en el dormitorio, en la casa, cerca al tabernáculo, y acompañado de un hombre que ya sabía lo que era la voz de Dios. Dile a tu hermano: camina con gente que sabe escuchar la voz de Dios. Porque si tú caminas con gente que no sabe escuchar la voz de Dios, o nunca ha escuchado la voz de Dios, te va a llevar a la perdición. Casémonos, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Dios me reveló anoche, me habló. ¿Cuál Dios? ¿El Dios será de Motupe? Sí, ese Dios, mi amor. No puedes seguir a una persona ciega que nunca ha escuchado la voz de Dios. Hay gente que no tiene la capacidad y la potestad de escuchar la voz de Dios. Y mira lo que dice: vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta? Elí. Y dice, se dio cuenta que el Señor era quien llamaba al niño. Tu pastor se va a dar cuenta que si esa voz que tú escuchas viene de Dios.
Pero si no es de Dios, inmediatamente nos daremos cuenta. Esa voz para confusión, esa voz es terrible lo que puede producir en tu propósito. 9 dice, entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Miren esto, la voz de Dios nunca viene a confundir. La voz de Dios sabe cómo llegar a ti. Algo que viene a confundirte como una voz supuestamente de Dios, no viene de Dios. Dios lo habló de la misma forma como antes. Hay gente aquí en este lugar que reconoce cuando Dios te habla, porque te habla de la forma que Él sabe y que tú también reconoces. Y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y respondió, habla, que tu siervo escuche. ¿Qué le dijo? Habla, que tu siervo escuche. Iglesia, estaba en el lugar adecuado, estaba con la gente adecuada y estaba listo para escuchar a Dios. No había silencio. A veces el silencio de la deuda, en la bulla del problema, los consejos van, consejos vienen, puede estar apagando que escuches la voz de Dios. En este momento, en lo que estás viviendo, para que vayas a una temporada, lo primero que tienes que buscar es escuchar a Dios. Josué, para comenzar su temporada, escuchó a Dios. Noé salió del diluvio, escuchó a Dios. Jesús comenzó su temporada de ministerio escuchando la voz de Dios, diciéndole, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Toda temporada exitosa comienzas si escuchas la voz de Dios. El día de hoy hay mucha gente, repito, caminando, escuchando voces por montón, pero no todo es la voz de Dios. Y mira lo que el Señor Jesús dice en el libro de Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué dice? Escuchan mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Escuchan mi voz. No es que no hable, Él va a hablar. Tu papel es levantar la cabeza y escuchar. ¿Cuántos de ustedes vieron un rebaño de ovejas? Cuando el pastor va, tiene una forma de hablar a las ovejas. Hay un sonido. ¿Ustedes vieron videos donde unos turistas llamaban a un rebaño de ovejas? Un video viral en las redes sociales, donde gente que pasaba por un redil de ovejas paraban y pasaban y gritaban, ¡ay! Silbaban, gritaban, y las ovejas no hacían caso. Pero cuando el pastor venía o vino, silbaba, tenía un silbido tan entendible para las ovejas, tan familiar, las ovejas inmediatamente levantaban la cabeza y miraban a su pastor. Porque la voz de Dios nunca te viene a frustrar más, te viene a despejar las dudas, te viene a liberar, te viene a sanar. ¿Tú quieres que Dios te guíe en tu vida y un propósito glorioso? No te enterques en tu voz. Ten cuidado qué voz te está guiando, qué voz tú escuchas, qué gusto tú tienes, cuál es la profecía, quién es tu mentor. Por eso el éxito de Samuel es porque estaba con la gente adecuada. Porque cuando tú sueltas la voz profética, la voz de Dios, todo comienza a confundirse. Todo, nada va a ser claro. En tus finanzas, en tu trabajo, en tu área sentimental,
Pastor, es que lo amo, pero si no es de Dios. Es que a mi mamá le agrada, pastor, porque cocina bien. Y si no es de Dios. Porque la voz de Dios tiene que gobernar más en tu vida que otra cosa. La voz de Dios tiene que gobernar. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Mira lo que dice, yo las conozco y ellas me siguen. Y dice, ¿verdad? Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y fíjense a esto, nadie puede quitármelas. ¿Por qué dice eso? Porque hay voces del diablo internas que te buscan sacar de las manos de Dios. Y mira, me gusta esta versión en la traducción lenguaje actual. Miren lo que dice, mis seguidores me conocen. Si no quiere decir oveja, dice, mis seguidores me conocen. Y yo también las conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Y las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Miren lo que termina. Nadie me los quitará. Pero ¿dónde está el detalle? Cuando tú no escuchas la voz de Dios, quedas sin protección, quedas sin guía, quedas sin dirección. Entonces, cuando tú vienes a este redil que se llama iglesia, hay un pastor. El Señor es tu pastor y Él te quiere pastorear. Ponte de acuerdo con Él. Dile, Señor, ¿cuál es mi camino en este llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quieres para mí? No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Él te va a llevar a la sanidad, a la transformación, a la conquista, a la gloria de Dios. Hay un problema grande cuando la gente ya no quiere escuchar la voz de Dios. Hay gente que ha tapado sus oídos para que no escuche a Dios. Porque basta la voz que ya tienes. Es más, Dios va hablando constantemente. ¿Qué cuida Dios? La profecía. ¿Qué cuida Dios? Tu llamado, tu vida. Cuida tu vida porque eres valioso. Cuida tu salud. En toda área donde tú quieras hoy recibir una voz de Dios, Él te va a hablar. Y es clara su voz. Y no le digas, Señor, no quiero. ¿Cuándo alguna vez ustedes jugaron un juego que de niños nos tapábamos los oídos? No escucho, no me importa, no escucho, y a veces nos golpeaban, ¿verdad? Para escuchar, porque no queríamos escuchar. Y hay gente así, no quiere escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios, déjame decirte, te va a llevar rumbo al éxito. El escuchar la voz de Dios te va a llevar rumbo al éxito. No falla. Esa voz no confunde. Esa voz es clara.